No todas las historias oscuras comienzan con una sirena. Algunas comienzan con una promesa de sentido, de pertenencia, de algo más grande que la vida cotidiana. Durante años, muchas personas creyeron haber encontrado eso en una mujer que hablaba con suavidad, que transmitía calma y que parecía ofrecer respuestas donde antes solo había dudas. No gritaba, no imponía desde el primer momento, escuchaba, y en ese silencio aparente, algo empezó a tomar forma. Anne no se presentó al mundo como una amenaza, se presentó como una guía, como alguien que decía comprender el sufrimiento humano, la confusión espiritual y la necesidad de sentirse protegido. Para quienes se acercaban por primera vez, todo parecía legítimo. Las reuniones eran tranquilas, las palabras eran medidas, el ambiente transmitía orden, disciplina y propósito. Nada parecía fuera de lugar. Muchos de los que confiaron en ella no eran personas ingenuas, eran profesionales. Gente educada, individuos acostumbrados a tomar decisiones racionales, médicos, abogados, académicos, personas que jamás imaginaron que también podían ser vulnerables. Anne hablaba de equilibrio, de evolución espiritual, de una misión compartida. Y poco a poco, esa idea de comunidad empezó a volverse más cerrada, más íntima, más exclusiva. La palabra familia adquirió un significado distinto. No se trataba solo de adultos buscando respuestas. Había niños. Niños que crecían dentro de ese entorno. Niños que no conocían otra realidad. Niños que aprendieron desde muy temprano que obedecer era una forma de sobrevivir. Pero en este punto de la historia, nadie desde fuera veía eso. Desde el exterior, todo parecía normal, incluso admirable. Una mujer dedicada, un grupo unido, una vida aparentemente ordenada. El sistema tampoco veía motivos para intervenir. No había denuncias formales, no había pruebas visibles, no había urgencia. Y así el tiempo pasó. Años, décadas. Mientras tanto, la influencia de Anne se expandía de manera silenciosa. No necesitaba alzar la voz. No necesitaba recurrir a la fuerza de inmediato. El control se construía con palabras, con rituales, con la idea constante de que el mundo exterior era peligroso. Quien estaba dentro creía estar protegido. Quien estaba fuera no sabía lo que ocurría. Y eso fue clave. Porque las historias más difíciles de detener no son las que gritan desde el inicio, son las que se esconden detrás de una apariencia aceptable. Durante mucho tiempo, nadie hizo la pregunta correcta. No se preguntaron qué pasaba con los niños. No se preguntaron por qué no había contacto con el exterior. No se preguntaron por qué todo dependía de una sola figura. La confianza reemplazó a la duda, la fe reemplazó a la verificación. Y así, sin violencia visible, sin escenas públicas, sin caos aparente, se consolidó un sistema que marcaría para siempre la vida de muchas personas. Este caso no se volvió distinto por una sola razón. Se volvió distinto porque expuso algo más profundo. Mostró cómo una estructura puede fallar durante años, cómo la manipulación psicológica puede ser más poderosa que la fuerza, cómo el silencio institucional puede convertirse en cómplice. Pero aún no hemos llegado ahí. En este punto de la historia, Anne seguía siendo respetada, seguía siendo escuchada, seguía siendo seguida, y los niños aún no tenían voz. La pregunta no es cómo todo terminó. La pregunta es cómo todo pudo comenzar así y por qué nadie lo detuvo antes. Para entender cómo este sistema se sostuvo durante tanto tiempo, es necesario retroceder. No al momento en que todo fue descubierto, sino al punto en que comenzó a organizarse. Anne no apareció de la nada, se fue formando. Desde muy temprano,
Su historia estuvo marcada por pérdidas, inestabilidad y una profunda necesidad de control. Nada de eso la convirtió automáticamente en una figura peligrosa, pero sí creó el terreno perfecto para algo más complejo. Con los años, Anne comprendió algo esencial. Las personas no buscan autoridad, buscan certeza, y ella ofrecía eso. En una época en la que muchas personas cuestionaban la religión tradicional, la ciencia y las estructuras sociales, su discurso parecía una alternativa. No imponía dogmas rígidos al inicio. Mezclaba espiritualidad, introspección y una narrativa de evolución personal. Era suficiente para atraer. Las primeras reuniones no parecían amenazantes, eran íntimas, cuidadas, selectivas. Anne hablaba con seguridad, pero sin agresividad. Utilizaba el lenguaje del cuidado, de la comprensión, de la transformación interior. Poco a poco, quienes asistían empezaban a reorganizar su vida alrededor de esas ideas, no porque se les obligara, sino porque se les convencía. El grupo comenzó a cerrarse, no de forma abrupta, sino gradual. Las personas externas eran descritas como desconectadas, la sociedad como confundida, el mundo exterior como un lugar que no comprendía la verdad. No era una orden, era una sugerencia constante, y las sugerencias repetidas, con el tiempo, se convierten en reglas. Anne no actuaba sola, se rodeó de personas influyentes, preparadas, respetadas socialmente. Eso le dio legitimidad. Cuando alguien dudaba, no era Anne quien respondía, era el médico del grupo, el abogado, el profesional. Eso desarmaba cualquier sospecha. La autoridad no estaba concentrada en una sola figura visible, estaba distribuida, organizada, protegida. Con el paso del tiempo, la obediencia dejó de ser opcional, no porque se anunciara como tal, sino porque todo estaba estructurado para que no existiera una alternativa real. Las decisiones personales empezaron a depender del grupo. Las relaciones, los matrimonios, las separaciones. Todo se justificaba como parte de un propósito mayor. Y en medio de ese entramado apareció una idea central. La familia, no una familia común, una familia elegida. Anne promovía la idea de que los lazos tradicionales eran secundarios, que la verdadera lealtad debía estar dentro del sistema. Eso rompía vínculos previos y creaba otros nuevos, mucho más dependientes. Fue entonces cuando los niños se volvieron parte fundamental de esa estructura, no como individuos con voz propia, sino como piezas de algo más grande. Algunos llegaron a través de adopciones irregulares, otros por decisiones tomadas por adultos que creían estar haciendo lo correcto. Todos crecieron bajo la misma narrativa, una narrativa donde Anne era el centro. Los niños no tenían referencias externas, no conocían otra forma de vida, no sabían que podían cuestionar. La rutina era estricta, el aislamiento constante, la obediencia total. Pero desde fuera, nada de eso era visible. No había escenas públicas, no había denuncias claras, no había testigos con credibilidad suficiente para ser escuchados. Las instituciones confiaban. Las autoridades no veían motivos para intervenir. El sistema, una vez más, funcionaba por inercia. Mientras tanto, el control se volvía más profundo. Anne no necesitaba estar presente todo el tiempo. El miedo ya estaba instalado. La vigilancia era interna. Las personas se autocontrolaban, se corregían entre sí, se castigaban emocionalmente cuando dudaban. Ese es uno de los mecanismos más eficaces de cualquier sistema de manipulación, cuando la figura central ya no necesita intervenir directamente. La normalidad se redefine. Lo que antes habría parecido inaceptable se vuelve cotidiano. Lo que habría generado alarma se interpreta como disciplina.
Lo que habría sido una señal de peligro se justifica como sacrificio. Y así, año tras año, el sistema se fortaleció. No porque nadie supiera, sino porque nadie quería ver. Algunos sospechaban. Otros intuían que algo no estaba bien. Pero enfrentarse a esa verdad significaba perderlo todo: la comunidad, la identidad, la sensación de pertenencia. Y para muchos, eso era demasiado. Este no fue un caso de caos inmediato. Fue un proceso lento, silencioso, eficiente. Un sistema que no necesitó esconderse en la oscuridad, porque se construyó a plena vista. En el siguiente momento de esta historia, algo comenzará a resquebrajarse. No por una gran revelación, sino por una fisura pequeña, una duda, una fuga, una voz que se niega a callar. Pero todavía no. Por ahora el sistema seguía en pie, intacto, protegido, y los niños seguían creciendo dentro de él. Durante mucho tiempo el sistema pareció sólido, demasiado sólido, pero ninguna estructura basada en control absoluto permanece intacta para siempre. Las primeras grietas no aparecieron como denuncias formales, aparecieron como incomodidad, como silencios prolongados, como miradas que evitaban sostenerse. Algunos adultos comenzaron a sentir que algo no encajaba del todo. No era una prueba concreta, era una sensación persistente. La exigencia de obediencia se volvió más estricta. Las reglas cambiaban sin previo aviso. Lo que un día era aceptable, al siguiente se castigaba. Eso generó confusión, y la confusión es una herramienta poderosa para mantener el control. Dentro del grupo, cuestionar no estaba prohibido de forma explícita, pero tenía consecuencias. Las dudas eran interpretadas como debilidad espiritual, el desacuerdo como falta de compromiso, la resistencia como una amenaza al equilibrio del grupo. Anne no necesitaba intervenir en cada caso, el propio entorno se encargaba de corregir. Los adultos comenzaron a vigilarse entre sí, a justificar decisiones que fuera de ese contexto jamás habrían aceptado. Y los niños observaban todo, aprendían rápido que el silencio era más seguro que la pregunta, que obedecer evitaba consecuencias, que expresar miedo no servía de nada. La rutina seguía siendo rígida, el aislamiento constante, el mundo exterior descrito siempre como hostil. Pero a medida que los niños crecían, algo cambió. Empezaron a notar contradicciones. Veían otras casas, otras familias, escuchaban fragmentos de conversaciones que no encajaban con lo que se les había enseñado. Algunos comenzaron a preguntarse si todas las personas vivían de la misma manera, si todos los niños crecían con las mismas reglas, si el miedo era realmente normal. Estas preguntas no se expresaban en voz alta. Se quedaban guardadas, porque el castigo no siempre era físico. A veces era emocional, a veces era la retirada del afecto, a veces era el aislamiento dentro del propio aislamiento. El sistema estaba diseñado para que nadie se sintiera completamente seguro. Mientras tanto, las instituciones seguían sin intervenir. Hubo visitas. Hubo inspecciones, hubo informes, pero todo estaba cuidadosamente preparado. Las apariencias eran impecables, los discursos ensayados, las respuestas medidas. Nunca había un niño solo con un adulto externo, nunca había espacio para una confesión espontánea, nunca había una grieta lo suficientemente visible. Las fallas existían, pero no dejaban rastros claros. Algunos vecinos escucharon cosas, ruidos nocturnos, momentos de tensión, hubo llamados, hubo visitas policiales. Pero una vez más, no se encontró nada concluyente. Las respuestas eran calmadas, las explicaciones convincentes. La autoridad del grupo bastaba para disipar sospechas, y así, cada oportunidad perdida reforzaba la sensación de impunidad. Dentro del sistema, el miedo crecía, pero también crecía algo más peligroso: la normalización. Lo extraordinario
se volvió cotidiano. Lo inaceptable, tolerable, lo grave, invisible. Algunos adultos comenzaron a irse. Lo hicieron en silencio, sin denunciar, sin mirar atrás. Sabían que hablar implicaba enfrentarse a una red poderosa, a personas influyentes, a una estructura que sabía protegerse, pero cada salida dejaba una huella. Los que se quedaban empezaron a preguntarse por qué otros se iban, por qué algunos desaparecían del círculo, por qué no se hablaba de ellos. Anne respondía con una narrativa clara: quienes se iban habían fallado, no estaban preparados, no habían entendido la misión. Eso cerraba cualquier debate. Sin embargo, entre los niños, el tiempo jugaba en contra del sistema. Crecieron, maduraron, desarrollaron una percepción que ya no podía ser controlada del todo. Algunos comenzaron a imaginar la posibilidad de huir, otros de hablar, otros simplemente de sobrevivir hasta que algo cambiara. Todavía no sabían cómo, todavía no sabían con quién, pero la idea ya existía, y cuando una idea así nace, aunque sea en silencio, el sistema empieza a debilitarse, no de golpe, no de manera visible, pero de forma irreversible, porque basta una sola fisura para que todo empiece a caer, y esa fisura estaba a punto de abrirse. Toda estructura basada en el silencio depende de que nadie cruce una línea. En este caso, esa línea fue cruzada cuando una de las voces que había crecido dentro del sistema decidió no obedecer más. No fue un acto heroico inmediato, fue cansancio, fue agotamiento emocional, fue la imposibilidad de seguir fingiendo que todo estaba bien. Al llegar a la adolescencia, algunos de los jóvenes comenzaron a comprender que aquello que habían vivido no era normal. No porque alguien se los explicara, sino porque el cuerpo y la mente ya no podían sostenerlo. Las reglas seguían cambiando. Las exigencias se volvían más duras, el control más asfixiante, y con el crecimiento también llegó algo que el sistema no podía detener por completo: la comparación. Compararon su vida con la de otros jóvenes. Compararon sus rutinas con lo que veían brevemente del exterior. Compararon el miedo constante con la tranquilidad que intuían en otros hogares. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Una de las jóvenes huyó. No tenía un plan elaborado, no tenía recursos, solo tenía la certeza de que no podía regresar. Buscó ayuda en la primera casa que encontró, pidió que llamaran a la policía, contó con palabras simples que no estaba a salvo. La respuesta inicial no fue la esperada. El sistema, una vez más, mostró su fragilidad. La autoridad confió más en los adultos que en la adolescente. Las explicaciones del entorno parecieron más convincentes que su testimonio. Ella fue obligada a regresar, pero algo había cambiado. Por primera vez, una verdad había sido dicha en voz alta. Aunque no hubiera sido escuchada, ya no podía deshacerse. Tiempo después, ocurrió un segundo intento. Esta vez, la negativa fue firme. No volvería. No bajo ninguna circunstancia. Y esa determinación marcó la diferencia. La joven fue retirada del entorno y llevada a un lugar seguro. Por primera vez, tuvo contacto real con el mundo exterior. Por primera vez, alguien la escuchó sin interrumpirla. Mientras tanto, otra joven fue expulsada del grupo, no por desobedecer una regla específica, sino por dejar de encajar. Ese rechazo, que en otros contextos habría sido devastador, se convirtió en una oportunidad. Ella tampoco regresó. Las dos se reencontraron y juntas comenzaron a hablar. Lo que antes eran recuerdos aislados se convirtió en un patrón claro: rutinas rígidas, aislamiento extremo, privación prolongada, control psicológico constante. Decidieron acudir a las autoridades. Esta vez no eran rumores, no era una sensación, eran relatos coincidentes, detallados, consistentes.
Las declaraciones encendieron una alerta que ya no pudo ser ignorada. La policía organizó una intervención. No fue inmediata, no fue sencilla. El sistema había aprendido a ocultarse, pero en una operación realizada antes del amanecer, las autoridades ingresaron a la propiedad principal. Encontraron a los jóvenes que aún permanecían allí. Algunos eran mayores de edad, otros no. Las condiciones eran alarmantes, el aislamiento había sido total, el desarrollo físico y emocional profundamente afectado. Los niños fueron retirados. Por primera vez, el sistema perdió su núcleo más vulnerable. Anne no se encontraba en el lugar, pero el daño ya estaba expuesto. La intervención no trajo justicia inmediata. No hubo arrestos en ese momento. No hubo respuestas claras. Pero algo fundamental había ocurrido. El silencio se había roto. Los jóvenes fueron llevados a centros de acogida. Allí enfrentaron otro desafío: aprender a vivir fuera del control. Acciones simples resultaban abrumadoras. Elegir qué comer, caminar sin permiso, hablar sin miedo. Mientras tanto, la información comenzó a circular. Periodistas investigaron. Exmiembros comenzaron a hablar. Las autoridades se vieron obligadas a actuar. El caso dejó de ser invisible. La sociedad comenzó a hacerse la pregunta que nunca se había planteado con seriedad. ¿Cómo pudo esto ocurrir durante tanto tiempo sin que nadie interviniera? La respuesta no era simple, y tampoco era cómoda, pero ya no había vuelta atrás. El sistema había sido expuesto, las víctimas finalmente vistas. Y aunque la justicia aún estaba lejos, el punto de quiebre ya se había producido. En el siguiente y último bloque veremos qué ocurrió después, qué consecuencias tuvo este caso y qué heridas permanecen abiertas hasta hoy. Cuando el sistema finalmente fue expuesto, muchos esperaban una respuesta contundente, una reacción proporcional a los años de control, silencio y daño acumulado. Pero la justicia no llegó de la forma que las víctimas imaginaban. Las investigaciones avanzaron lentamente. Había relatos consistentes, testimonios detallados y una estructura claramente identificable. Sin embargo, las pruebas físicas eran escasas. El tiempo había jugado en contra. Muchas de las prácticas ocurrieron lejos de registros oficiales. Otras quedaron protegidas por documentos falsificados, por decisiones institucionales equivocadas y por una red de influencias que había operado durante décadas. Anne y otros miembros enfrentaron procesos judiciales, pero las acusaciones fueron limitadas, no por falta de daño, sino por los límites legales de lo que podía probarse en ese momento. Las condenas no reflejaron la magnitud del sufrimiento vivido por los niños. Para muchos sobrevivientes, ese fue un segundo golpe. No solo habían perdido su infancia, también vieron cómo el sistema que debía protegerlos fallaba nuevamente. Algunos responsables nunca enfrentaron consecuencias reales. Otros recibieron penas consideradas leves, y muchos hechos quedaron fuera de cualquier sentencia. La frustración fue inevitable. Aún así, el impacto del caso fue profundo. Se abrieron debates nacionales, se revisaron políticas de adopción, se reconocieron fallas graves en la protección infantil. Años después, el Estado australiano emitió disculpas públicas por prácticas pasadas relacionadas con adopciones forzadas. Para muchas madres y niños, ese reconocimiento llegó tarde, pero llegó. Los sobrevivientes siguieron caminos distintos. Algunos lograron reconstruir su vida paso a paso. Otros cargaron secuelas profundas, dificultades para confiar, para expresar afecto, para sentirse seguros. Aprender lo básico fue un desafío, decidir por sí mismos, entender el mundo sin miedo constante. Nada de eso fue inmediato. Algunos eligieron hablar públicamente, otros
prefirieron el silencio. Ambas decisiones fueron válidas. Anne pasó sus últimos años fuera del foco público. Nunca asumió responsabilidad real por el daño causado. Hasta el final negó las acusaciones. Y eso también dejó una herida abierta. Este caso no terminó con una sensación de cierre. Terminó con una lección incómoda. Demostró que la manipulación psicológica puede operar a plena vista. Que el abuso no siempre grita. Que el daño más profundo suele ocurrir cuando nadie quiere mirar. Demostró que los sistemas fallan cuando confían más en la apariencia que en la escucha. Cuando priorizan la estabilidad sobre la protección, cuando dudan más de las víctimas que del poder. Hoy, lo que permanece no es el nombre de la líder, son las vidas que intentaron recomponerse después, niños que crecieron sin infancia, adultos que aprendieron tarde lo que significaba ser libres. Recordar este caso no es revivir el horror, es reconocerlo, es escuchar a quienes durante años no tuvieron voz. Y es entender que la vigilancia social, la empatía y la responsabilidad institucional no son opcionales, son necesarias, porque el silencio, cuando se prolonga demasiado, también se convierte en una forma de violencia.